Hola, buen día. Nosotros somos el equipo de los INGES, que estamos conformados por Huerta Castillo, Galván Soto, Torres Tristán y Sandoval Domínguez. El nombre de nuestro proyecto es el crecimiento poblacional en Matehuala. Primero veremos un pequeño resumen de lo que es nuestro proyecto. Nuestro trabajo pretende generar un programa en MATLAB que estima el crecimiento de población en Matehuala mediante un modelo matemático. El modelo matemático lo decidimos entre 3 posibles que teníamos, con la finalidad que fuera el más objetivo. Este proyecto tiene el objetivo y la finalidad de reducir costos y personales en la realización de los censos. A través del modelo matemático, poder comprobar su funcionalidad, validarlo y, de ser posible, probarlo en otro país o estado. Si bien se conocen los datos de los censos, estos se llevan a cabo en un periodo de tiempo muy largo. Entonces, con este modelo matemático será posible hacer censos en un periodo de tiempo más corto y con eso podrá lograr los objetivos, que es la reducción de costos. Como introducción tenemos, primero que nada, que es un censo poblacional. Un censo poblacional implica diferentes operaciones que consisten en recoger, recopilar, evaluar, analizar y publicar o bien divulgar alguna información característica de la población en una zona establecida demográficamente, con factores económicos y sociales relativos a los habitantes de un país o de la zona delimitada de la que se esté hablando. Con la ayuda de un programa que estima el crecimiento de la población en determinado tiempo, se podría optimizar los recursos, principalmente en el personal que realiza las encuestas. Por lo tanto, también se buscan reducir los recursos y los costos en los censos, así como que estos se realicen en el menor tiempo posible. Para estimar el crecimiento de la población en Matehuala, se requiere tener en cuenta las posibles consecuencias y poder evitarlas para el futuro. Y esta es nuestra base para empezar el proyecto, que es estimar cómo afectaría de alguna manera el crecimiento de la población en Matehuala. Como los problemas serían el alta demanda de los servicios, espacios privados o públicos, tales como la educación, bienes y servicios, hospitales y el uso de los recursos económicos y naturales, entre otros. Nosotros tomamos como base una investigación hecha en Costa Rica, que había muy pocas investigaciones previas de este tema. El gobierno de Costa Rica creó un modelo matemático, 3 para ser exactos, para generar la estimación de su población. Este modelo fue creado por el gobierno ya que se tenía como el objetivo de conocer cuál era el crecimiento absoluto y natural de la población, así como valorar la importancia de la ecuación compensadora dentro de los análisis poblacionales, para poder evitar futuros problemas como los antes mencionados. Con ello se determinó el valor de las tasas de crecimiento en una población bajo diferentes especificaciones y obteniendo el tiempo aproximado de la duplicación de su población, así para saber cómo es que crecía mediante los años. Ellos se basaron en datos de años anteriores para poder validar su modelo matemático y de ahí poder tener en cuenta que las fallas que podrían tener en un gran porcentaje. Para este modelo se crearon 3 procesos en la dinámica de población, los cuales fueron el crecimiento natural, el crecimiento social y el crecimiento total. El crecimiento total habla principalmente de la natalidad y la mortalidad dentro de la población. Este también se llama crecimiento vegetativo. El crecimiento social se conoce como el saldo migratorio y está constituido por la diferencia entre inmigrantes y los inmigrantes de la localidad. Y el tercero es el crecimiento total, que constituye el crecimiento total de la población y se representa con una C. Y esta es la suma del crecimiento natural y el crecimiento social. Para este proyecto nosotros nos basamos simplemente en el modelo matemático del crecimiento natural, el cual solo nos basamos en nacimientos y defunciones, dejando fuera los factores de inmigración y emigración.
Bueno, como el objetivo de nuestro proyecto tuvimos que fue desarrollar un programa en MATLAB que estimara el crecimiento poblacional en Matehuala, esto mediante un modelo matemático con el fin de reducir costos y personal en los censos. A partir de este objetivo se desenlazaron los objetivos específicos, los cuales fueron generar el programa para la estimación de crecimiento poblacional, probar su funcionalidad, hacer su validación aplicándolo en otros estados y o países y conocer qué personas y cuántas necesito para realizar los censos. Se realizó un programa en MATLAB para estimar el crecimiento poblacional a partir de la búsqueda de un modelo matemático. Este siendo aplicable para el crecimiento poblacional, partimos de una búsqueda de datos estadísticos en bases de datos oficiales, basándonos principalmente en el tamaño de muestra de lo que es Matehuala, San Luis Potosí. A partir de esto se buscó desarrollar un algoritmo en MATLAB con el fin de extrapolar para cualquier lugar o tipo de censo. La recolección de datos se obtuvo a través de los censos anteriores realizados por el INEGI, los cuales se realizaron en MATLAB y con esto se generó el programa necesario para la estimación de la población, para luego ya hacer la validación de este aplicándolo en otro estado con datos verídicos y así comprobar su funcionalidad. La metodología que usamos se basó en 5 pasos, los cuales fueron hacer la búsqueda del modelo matemático, hacer la búsqueda de datos estadísticos en bases de datos oficiales, desarrollar un algoritmo en MATLAB, hacer la validación del algoritmo y extrapolar para cualquier lugar y tipo de censo. A continuación se van a explicar cada uno de estos pasos. Como primero tenemos la búsqueda del modelo matemático. En este se buscó un modelo matemático que tuviese los datos como la población total, por sexo, edad, origen técnico, aumento de población, la proporción de población rural y urbana y la razón de dependencia. El segundo paso fue hacer la búsqueda de datos estadísticos en bases de datos oficiales. En esta se buscó en plataformas oficiales, en este caso en la plataforma de INEGI, se buscaron los datos pasados que dio a conocer sobre el Matehuala San Luis Potosí. Bueno, para desarrollar el algoritmo en MATLAB, vamos a desarrollar un algoritmo que nos permite evaluar los datos demográficos, sociales y económicos de la población. Bueno, aquí podemos ver el código de MATLAB, donde nosotros tenemos que es un programa para la solución general, particular y estimación de población. Tenemos un comando para limpiar toda nuestra ventana, donde nosotros generamos un menú en el cual podemos elegir entre dos opciones, si es estimar la población o salir de este menú. En el primer caso, si nosotros seleccionamos que queremos estimar la población, tenemos un formulario que nos va a hacer el programa, donde nos va a preguntar de qué año deseamos estimar nuestra población. Nosotros vamos a tener que ingresar un dato. Después nos pregunta qué población hay en el año 0. Y después nos pregunta qué población hay en el año 10. Después de esto se va a entender la solución de nuestro modelo con la siguiente solución. Y para el caso 2, si nosotros queremos salir del programa, simplemente lo que va a hacer es que se va a detener y teniendo un final en el algoritmo. Para la validación del algoritmo, nosotros pensamos que para validar que sean correctos estos resultados, se planea validar mediante datos pasados para poder comprobar que el algoritmo funcione. En cuanto al marco teórico, el marco teórico se centrará en un estudio de población en general, que es en la ciudad de Matehuala, donde se van a capturar datos a través de los censos poblacionales proporcionados por el INEGI. El propósito de un censo es producir información
sobre el volumen, la estructura y la distribución, en especial de la población, así como sus principales características demográficas, socioeconómicas y culturales. Al cumplir con el principio de universalidad, cuenta todas las personas residentes habituales de las viviendas del territorio nacional. Además, incluye el personal de Servicio Exterior mexicano que realiza sus funciones en el extranjero, a la población sin vivienda y que reside en viviendas colectivas. El modelo es la hipótesis de que la tasa de crecimiento de la población de un país crece en forma proporcional a la población total, PDT, de ese país en cualquier momento T. En otras palabras, mientras más personas hay en el momento T, habrá más en el futuro. En un término matemático se puede expresar como la siguiente ecuación diferencial. El diferencial de P con respecto de T es igual a K por P. En esta ecuación de P con respecto de T es la tasa de crecimiento de la población en un momento determinado, donde X es el tamaño de la población, K es la tasa de aumento per cápita, esto es, qué tan rápido crece la población por cada individuo que existe dentro de la misma. Si suponemos que no existe movimiento de individuos que migran hacia adentro o hacia afuera, entonces K solo es en función de natalidad y mortalidad y nos queda la siguiente ecuación, que es de X con respecto de T es igual a KP. Y como resultados obtuvimos lo siguiente. En datos obtenidos en la página oficial del INEGI se puede encontrar que la población de Matehuala en el año 2000, para este caso, cuando el programa nos pide la población en el año 0, tenemos que ingresar nuestro primer año de referencia, que es el año 2000, era de 78.187 personas, y para el año 2000, o sea, el año 10, era de 91.522 personas. Entonces tenemos aquí una pequeña tablita donde podemos ver nuestros resultados. Tenemos también en mismos datos del INEGI que la población en el año 2020 fue de 102.199 personas. Al introducir nosotros nuestros primeros datos de referencia al programa de MATLAB en el año 0 y en el año 10, obtenemos una estimación de población en el año 2020 de 107.130 personas. Entonces, sacando nuestro error relativo, tenemos un error del 4.825%, lo cual nos da indicios de que nuestro programa puede funcionar, puede ser utilizado en otros lugares. Por lo que hicimos, lo extrapolamos a otros municipios de nuestro mismo estado, que fueron Río Verde y San Luis Potosí. En San Luis Potosí, en el año 2000, se tenía una población de 670.532 personas, y la población en el año 2010 fue de 772.604 personas. En mismos datos de la INEGI, la población en 2020 en San Luis Capital fue de 911.908 personas, obteniendo en el programa una población de 890.210 personas, teniendo un error relativo del 2.4%, lo cual sigue dando buenos resultados. Y para Río Verde obtuvimos los siguientes datos. En el año 2000, 88.991 personas. En el año 2010, 91.924 personas. Y en el año 2020, 97.943 personas. Con ayuda del programa de MATLAB, obtuvimos una población para el año 2020 de 94.954 personas, teniendo un error relativo del 3.5%, lo cual nos llevó a validarlo aún más en otros estados, en otros municipios de algunos otros estados de aquí mismo de la República Mexicana, como lo fueron Xochimilco y Monterrey. Xochimilco de la Ciudad de México, la población en el año 2000 fue de 369.787 personas. La población en el año 2010 fue de 415.007 personas. En el 2020 tuvo una población de 442.178 personas. Y el resultado de MATLAB fue de 465.760 personas. Aquí el error fue un poco mayor, de 5.33%. Y para el municipio de Monterrey, la población en el año 2000 fue de 1.110.997 personas. En el año 2010, 1.135.550 personas. En el año 2020, 1.142.994 personas. Y la población obtenida en el programa de MATLAB fue de 1.160.600 personas para el año 2020, obteniendo un error relativo del 1.54%, lo cual nos da buenas señales para nuestro proyecto,
ya que este mismo tiene una tasa de variación de aproximadamente del 3.5%, o sea, es un error muy pequeño. Pues ya para concluir, nosotros podemos decir que el programa ha demostrado tener una tasa de error del 3.5%, por lo que puede ser utilizado para estimar poblaciones en algunos años, y no solo en Matehuala, también demostrando su efectividad al aplicarlo en otros municipios o estados. La mejora de este proyecto podría no solo ser utilizado para la estimación poblacional, también podemos utilizarla para otros indicadores. Este tipo de modelos cada vez se hacen más frecuentes en el mundo, por lo que traen grandes beneficios. Por ejemplo, ahorran costos para las empresas que se dediquen a hacer los diferentes tipos de censo, ahorran personal y sobre todo ahorran tiempo. El tiempo es muy valioso porque todos los datos pueden validar en un día de un día para otro. Se tiene antecedentes de que en los últimos años los censos se tardaban hasta 4 días, situación que no es factible, por lo que estos datos pueden variar. Por este tipo de modelos cada vez se toman más relevancia en los países del mundo y se notan más beneficios que traen consigo.